está aquí con nosotros, economista, por supuesto. Bueno, además de su carrera política, bienvenido, gracias por estar acá. Un placer. Hernán, a ver, ¿cuál es la primera apreciación respecto de lo que presentó Duhovne y tan comentado, ¿no? Ya antes de que arrancara en el Congreso presupuesto para el año próximo? Bueno, tiene algunas cosas que la verdad son difíciles de creer. Básicamente, un tipo de cambio, por ejemplo, de 40,1, por debajo del que tenemos hoy y que vamos a tener. Yo no me animaría a estimar ese valor para la semana próxima. Directamente, sí, difícilmente pueda ser usado para el 2019. La inflación... ya hoy estaba 40,20, perdón, y la estimación era 40,10. Exacto, o se sea, supone que tiene que no haber apreciación o más o menos mantenerse estable en este valor durante todo el año 2018 y todo el 2019, porque básicamente ese es el promedio. Una inflación del 23%, que parece también un poco tirada de los pelos, tiene una estimación muy exageradamente positiva en términos de exportaciones. Claro, compensa todos los demás componentes en términos de demanda agregada que caen, el consumo, la inversión, etcétera. Entonces, bueno, me parece que... y está armado con el esquema, yo decía en alguna radio hace un rato, está armado en Estados Unidos, en Washington, ¿no? Porque tiene todo el esquema del ajuste planteado con el Fondo Monetario Internacional, no solo el déficit cero, sino básicamente los recortes que se plantean. Algunas cosas que llaman la atención, la variación interanual, por ejemplo, de AUH, que supuestamente iba a ganarle a la inflación, el año próximo le pierde contra la inflación, aumenta 20%, algo parecido, peor aún, es el caso de los planes sociales, que aumenta solo 14%, con lo cual esto de la garantía social que el gobierno había planteado, bueno, en el presupuesto se refleja en todo caso en la cuestión de las jubilaciones, pero no en la UH ni en los planes sociales. Ahora, Hernán, te meto un minuto en el dólar que recién lo mencionabas. El gobierno dice el dólar en el 2019 va a bajar porque se va a aprobar el presupuesto y además porque va a haber acuerdo con el FMI. ¿Qué crees? No lo tienen controlado hoy, ¿no? Me parece realmente... Falso. Claramente falso, digo. El presupuesto en términos generales es un presupuesto poco creíble. ¿Qué es un presupuesto? Es la previsión, lo que yo creo que va a pasar el año próximo. Vale recordar que el año pasado el gobierno había dicho que la inflación iba a ser entre el 8 y el 12%, después lo modificó al 15%, estamos hablando de una inflación del 42% y ni siquiera podemos decir si va a ser del 42%. Eso es lo que pasa habitualmente con el presupuesto que hace este gobierno. Creo que para el año próximo están planteando exactamente lo mismo. Han armado un esquema que cierra con los compromisos con el Fondo Monetario Internacional y que cierra en términos macro en los numeritos, pero que en la realidad poco tiene que ver. Una cuestión, a ver, entre las cosas que hay comprometidas con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, los salarios de la administración pública, el fondo les dijo que en 2019 no podían ser o estar por encima del 8%, contra una inflación del 23%, que para mí me parece exageradamente positiva, creo que va a ser más alta, pero supongamos que así fuera, estás hablando de que vuelven a perder arriba de 10% de poder adquisitivo. Quiero preguntarte, Hernán, respecto del dólar hoy, concretamente, dólar hoy y las intervenciones que está haciendo el Banco Central para que el dólar no suba o no suba desaforadamente, y también por algo muy importante que va a suceder en el día de mañana, que es el nuevo vencimiento del EVAX y las consecuencias que esto podría tener para el día miércoles. Creo que es una semana complicada. Hoy el Banco Central arrancó vendiendo divisas justamente para que el dólar no se le escapara y tratar de mostrar que tenía las divisas o el valor del tipo de cambio controlado. No sabemos aún, lo vamos a saber en un rato probablemente, cuánto liquidaron de reservas, pero de todas formas evidentemente mantuvo estable, bajó unos centavos el tipo de cambio y lo hizo a través de las intervenciones. Intervenciones, por cierto, que había dicho que nunca iba a hacer, sí, y que hoy ya son parte de la vida cotidiana. Mañana vencen las LEVAC, estamos discutiendo el presupuesto, estamos además en el medio de una semana donde el Fondo Monetario hoy dijo que bueno, había algunos avances, pero nada más que eso, donde también puede haber alguna definición en ese sentido. Mi teoría es que esta semana va a haber muchas tensiones en términos cambiarios, sobre todo después de mañana, porque el gobierno además ha asumido un compromiso de reducir el stock de LEVAC, con lo cual va a dejar arriba de 200.000 millones de pesos libres que probablemente puedan girar a los dólares. Aumentó en un 50% en 2 años el stock de deuda este gobierno. Y mucho de esto no lo conversa. Pero ¿cómo va a ser este gobierno, si es reelegido o un nuevo presidente, para pagar los compromisos internacionales? La verdad es imposible. En el mismo presupuesto prevé 90% de deuda sobre PBI a diciembre de este año, con lo cual, bueno, evidentemente hay un incremento fenomenal, producto, entre otras cosas, del aumento de la deuda, pero además justamente de la devaluación.
No hay mecanismos de pago justamente de lo que tiene que ver con la deuda. El gobierno no lo tiene previsto, puede ponerlo en alguna línea del presupuesto, pero no lo tiene previsto, no tiene previsto resolver la cuestión de la deuda, del peso de la deuda sobre la economía argentina. Peor aún, si uno observa los intereses, claramente son crecientes de hace 2 años para acá, con lo cual presionan aún más sobre la cuestión fiscal. Es decir, dicho de otro modo, necesitas más plata para atender solo los intereses incrementales de una deuda que ha ido creciendo. ¿No crece el país? ¿Aumenta los intereses? Eso es un dato bien interesante. No crece el país, aumentan los intereses. El déficit fiscal no se reduce. Nosotros somos un país que tiene déficit fiscal, pero no crece. ¿Por qué digo esto? Porque el déficit fiscal puede ser más o menos alto en relación al PBI. Ahora, si vos tenés déficit fiscal, dicho en una empresa, yo puedo tener una deuda de 100 y producir o tener ingresos por 1000, o producir y tener ingresos por 10.000, no es lo mismo. Con lo cual, si yo logro con el déficit crecer, el déficit fiscal se reduce en términos relativos. Bueno, esto es lo que no está previsto en el presupuesto, lo que no va a pasar, lo que el gobierno no tiene previsto resolver. Con lo cual, ni la deuda ni el déficit tiene previsto resolverlo en el próximo tiempo, hasta el final del mandato, diría. ¿Qué es lo que haría? Sé que es difícil, pero a ver, entre todo este caos, ¿no? Si podemos definirlo así, porque nada parece estar encaminado a que haya una solución más que el ajuste. ¿Qué variables o qué decisiones económicas podrían modificar la situación, por lo menos a un largo plazo? Bueno, yo diría que primero tenés que trabajar sobre la cuestión de los ingresos. Digamos, estamos viviendo en Argentina, recién mencionaba, de cara al 2019, pero el 2018 también es traumático, de pérdida de poder adquisitivo. Con lo cual, en ese tema tenés que resolver. ¿Eso qué es? Bueno, que las paritarias le ganen la inflación y en términos de inflación, ver qué haces con el tema de los servicios. Está previsto aumento de servicios, sí. Hoy se aplica el aumento del transporte, está previsto para el año próximo, hay un recorte de los subsidios del transporte en términos absolutos en el presupuesto. Eso diría que es la primera cuestión en la que deberías trabajar. En segundo lugar, tratar de terminar con el negocio financiero y consolidar un modelo económico que apuntale la cuestión productiva en la Argentina. Estoy pensando en las pymes en esta cuestión. Y en tercer lugar, no deberías tener un presupuesto de ajuste. Eso no lleva más que a un nuevo ajuste, porque cuando terminás el circuito es un círculo perverso. Tenés que hacer más ajuste porque te cayó la recaudación. Con lo cual, bueno, el Excel que recorta el gobierno no tiene sentido. Cuando terminás necesitas más ajuste. Bien, para la próxima quedaron las placas que las trajiste y muy interesantes, ¿eh?